Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y que en la esperanza de su venida estamos estudiando la Palabra de Dios todos los días. De la misma manera, nuestra cordial bienvenida en el nombre de Jesús, el Salvador y Maestro, a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios todos los días tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia. Estamos estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para el mundo. Cristo nuestra justicia. El mensaje de justificación por la fe en el garante Cristo, que invita a aceptar la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, para que en ese carácter de Cristo, que es la gloria de Cristo, pueda el cristiano mantenerse firme en estos últimos días de la historia de este mundo, y con el carácter de Cristo, esa gloria, pueda iluminar el mundo en fuerte pregón con el mensaje de salvación por fe y gracia. Estamos en el estudio número 514 de esta serie, y hoy vamos a continuar estudiando, confiando en una forma total y completa en el Espíritu Santo, que está dispuesto siempre para poder guiarnos, para poder enseñarnos y para poder aclarar el mensaje de salvación en nuestras mentes, para que podamos llegar a una decisión definitiva de aceptar con pleno conocimiento el plan de salvación, aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual. Estamos estudiando la parte que corresponde a las condiciones para la justificación por la fe, para recibir la justicia imputada y la justicia impartida de Cristo. Es decir, para poder recibir el perdón y aceptar a Cristo como nuestro sustituto y garante, para ser aceptado y recibir una vida nueva de salvación en este mundo y comenzar a vivir una vida cristiana real y verdadera. Este mensaje de salvación por fe y gracia, para poder recibirlo gratuitamente como un don, como un regalo, que es el mayor milagro que debe producirse en la vida del creyente, necesita conocer las condiciones, los requisitos. Y la mensajera del Señor Elena White en 1888, la historia registrada nos demuestra que presentó claramente los 12 requisitos, 12 pasos para ser justificado por la fe, 12 pasos para recibir la salvación por medio de la conversión verdadera y un nuevo nacimiento a la vida espiritual. Por desconocimiento o por comprender mal las condiciones, prácticamente el tiempo
se ha alargado. Dios llamó al pueblo adventista en 1888 para poder concederle la salvación en una nueva vida con su carácter. Pero el pueblo adventista se aferró a la ley, a la Biblia, a los testimonios. Ellos pensaron y creyeron que obedeciendo humanamente, carnalmente, con la fuerza humana, la habilidad humana y la sabiduría humana, obedeciendo la ley, la Biblia y los testimonios, Dios les ayudaría para llegar a ser santos, perfectos, justos y buenos, para recibir la lluvia tardía. Pero esa forma de comprender humanamente, carnalmente, con sabiduría humana, no produjo ningún fruto espiritual. El adventismo hasta el día de hoy se quedó solamente con una vida cristiana imperfecta, con una vida cristiana siempre pecando y arrepintiéndose humanamente, un arrepentimiento humano. Y el adventismo hasta hoy no puede dar el fuerte pregón. El adventismo no tiene el amor de Dios. De la misma manera, los protestantes evangélicos y católicos no tienen el amor de Dios. Por eso los hogares no funcionan. El hogar de los cristianos no es un hogar, dulce hogar. No es un hogar, pedazo de cielo en la tierra. No es un hogar donde todo sea paz y felicidad. Porque Dios estableció el matrimonio para que puedan vivir felices los que forman un hogar. Y la iglesia también fue establecida para que una iglesia viva y participe y comparta, experimente el verdadero amor entre los creyentes. Ese amor que une a los creyentes para compartir la predicación del Evangelio todos los días, para enseñar la salvación a los que están esperando y para atender a los enfermos físicos que están en el mundo. Todos los religiosos llenos del amor debían llegar a esa vida, pero esa vida de amor no existe. Solamente existe un amor de palabras, un amor superficial en las reuniones sociales o reuniones de culto, como lo llaman. Entonces necesitamos comprender los requisitos, los pasos. Son 12 pasos. Llamamiento, conocer y aceptar la palabra de Dios. Fe verdadera, fe que obra por amor y produce los frutos de obediencia. Necesitamos humillación, arrepentimiento verdadero, quebrantamiento de espíritu y vida, renuncia total, confesión, aceptar a Cristo como Salvador individual, entregar la mente, la voluntad, el ser entero a Cristo y aceptar la justificación, perdón y aceptar una nueva vida, una mente nueva, un corazón nuevo y estar dispuesto
a recibir una vida nueva por medio del bautismo del Espíritu. A esos requisitos, a esos pasos, son los que conducen a la justificación por la fe, son los que conducen a aceptar a Cristo, nuestra justicia. Son los pasos que conducen para empezar una verdadera vida cristiana, permaneciendo ahora en Cristo y aceptando ser guiado, dirigido, enseñado por el Espíritu Santo. Entonces, los cristianos, los religiosos así, podrán vivir una vida como Cristo, una vida sin caer en pecado, una vida con el carácter de Cristo, una vida de paz, una vida de felicidad. Bienaventurados, dice. Y a los verdaderos cristianos, hijos de Dios nacidos de nuevo, no les faltará nada, tendrán todo. Y todo podrán hacer porque viven en la vida de Cristo y el Espíritu obra en ellos. Nada será imposible. Por eso Jesús dijo, para el que tiene fe, nada es posible. Ese mensaje, llamamiento a recibir toda esa bendición de la salvación, fue rechazado en 1888. Y hoy vamos a continuar estudiando cómo el pueblo adventista seguía rechazando al Espíritu Santo en 1888, rechazando la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, el amor. Vamos a seguir examinando cómo la mensajera del Señor estaba llamando al pueblo adventista y cómo el rechazo, la oposición continuaba. Necesitamos conocer la historia para no repetir hoy en día, porque hoy debe repetirse nuevamente. Este mensaje de justificación por la fe debe brillar y debe la luz ser más potente cada vez, así como la luz del sol que nace en la mañana, hasta el mediodía es perfecto, pleno y poderoso. Así este mensaje debe crecer. Entonces, en la página 825, 912, 13, dice así: la luz más preciosa aquí brilló de las Escrituras, presentando la verdad de la ley de Dios, que es la norma de carácter en tal luz, haciéndola en verdad gloriosa. Así que la luz estaba brillando en 1888. Pero dice, el perverso corazón de la incredulidad hará que la falsedad parezca como verdad y la verdad como falsedad. Si es persistentemente mantenida, coloca a los culpables en una posición donde los rayos de luz del cielo no pueden alcanzarlos. Continuarán caminando en la luz de las centellas producidas por su propia luz, hasta que blasfemarán contra las influencias más sagradas, como si jamás hubiesen venido del cielo. Siguen en un camino que los lleva a la oscuridad de la medianoche. Piensan que están siguiendo una buena causa, pero están siguiendo a otro líder. Se colocan bajo el control de un poder que en su ceguera ignoran completamente. Han resistido al único espíritu que podría conducirlos, esclarecerlos y salvarlos. Están siguiendo el camino de la culpa para el cual no puede haber perdón, ni en esta vida
ni en la vida venidera. No que cualquier grado de culpa agote la misericordia de Dios, sino que a causa del orgullo y la terquedad persistentes son llevados, a pesar del Espíritu de Dios, a ocupar un lugar donde ninguna manifestación del Espíritu puede convencerlos de su error. Ellos no renunciarán a sus tercas voluntades. Por haberse rechazado este mensaje precioso de justificación por la fe, prácticamente, dice, ahora quedarán en la más oscuridad, porque han resistido, dice, al Espíritu que podría haberlos conducido, que podría haberles esclarecido, aclarado la verdad y podría haberlos salvado. Así el pueblo adventista rechazó en 1888 y ese rechazo, esa resistencia ha continuado por 3 generaciones hasta nuestros días. Y hoy, nuevamente, la historia se va a repetir. Y en la página 1057 de Materiales de Elena White de 1888 sigue diciendo: la verdad para este tiempo fue presentada desde los santos oráculos y ha sido testimoniada por el poder del Espíritu Santo. Fue claramente demostrado que en la justicia de Cristo está nuestra única esperanza de obtener acceso al Padre. Así que la verdad presente para nuestros días, desde 1888, es Cristo nuestra justicia. Cuán simple, cuán claro es el camino de la vida que fue hecho para los que tienen la disposición de andar en él. Dios estaba llamando a que el adventismo solamente tenga la disposición por la fe de andar en esa nueva vida. Pero hasta hoy, los adventistas como grupo, como un ministerio, como iglesia organizada y como corporación, han resistido. Tendrían mayor evidencia, manifestaciones más poderosas que derrumbarían las barreras que fueron interpuestas entre la verdad y el alma. Me fue mostrado que se dieron pruebas suficientes. Aquellos que rechazan la evidencia ya presentadas no serían convencidos por pruebas más abundantes. Son como los judíos a quienes Cristo dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque alguno de los muertos resucite o aunque un ángel baje del cielo. Aún Cristo mismo vino a este mundo, pero los judíos igual lo rechazaron. Muy pocos individualmente aceptaron. Eso mismo, dice, hoy se va a repetir. Así son como los judíos a quienes Cristo dijo esas palabras, dijo los adventistas en 1888. Los mayores milagros realizados ante ellos no eliminarían su desprecio e incredulidad. Sembraron obstinación y produjeron fruto según el designio de Satanás. A menos que la gracia transformadora de Cristo limpie, purifique el alma, avanzarán de las tinieblas para mayor oscuridad. Esa es la condición
del mundo religioso, porque este mensaje es para todos los religiosos, porque realmente estamos en una condición como los judíos en el tiempo de Cristo. En este tiempo, el mensaje de salvación, el llamado a la salvación, a recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el amor de Dios, la santidad de Cristo gratuitamente por fe y gracia, está siendo dado por todos los medios que la ciencia ha provisto. La ciencia, la tecnología ha provisto medios más fáciles de que este mensaje pueda llegar a todo lugar para que pueda propagarse. Y los creyentes que acepten este mensaje, investiguen, recibirán la vida de Cristo. Y todos podrán decir como Pablo: humanamente soy miserable, miserable hombre de mí. No he podido cumplir mis promesas a Dios. No puedo ser fiel a Dios en la vida cristiana. No puedo cambiar mi vida. No puedo tener el carácter de Cristo, el amor de Dios. No puedo hacer las obras de Dios. Soy miserable. Y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo mi vida. Cristo vive en mí y yo vivo por fe la vida de Cristo. Necesitamos llegar a esa experiencia. Por eso la mensajera del Señor estaba diciendo en la página 1007, dice así: tengo, sin embargo, contra ti. ¿Contra quién estaba diciendo? Contra los adventistas. Y este mensaje debía llegar a los evangélicos, protestantes, católicos también. Todos los religiosos, dice, contra ti, contra los religiosos, que has dejado tu primer amor. Un cristianismo sin amor. ¿Y quién da el amor? Romanos 5:5 nos dice: el Espíritu Santo derrama el amor en el corazón nuevo, limpio, puro. Entonces han dejado al Espíritu Santo, han dejado el amor. Acuérdate pues de dónde caíste y arrepiéntete y practica las primeras obras, si no, brevemente vendré a ti y sacaré de su lugar tu candelabro. Y si no te arrepientes, el pueblo escogido de Dios perdió su primer amor. Sin eso, toda su profesión de fe no salvará un alma de la muerte eterna. Así que el pueblo escogido de Dios en 1888 adventista había perdido su primer amor. Habían perdido el Espíritu de Dios, a Cristo, y su profesión de fe, su guarda del sábado, sus cultos, y todas las ceremonias, los ritos, los programas que realizan, quedaron sin vida y no pueden salvar a ni un alma de la muerte. Todos los religiosos están muriendo físicamente, mentalmente, espiritualmente. Necesitamos a Cristo, porque Cristo es la palabra viviente. Jesús dijo: yo soy el Verbo, San Juan 1:1. La palabra es Cristo. La Biblia, la palabra de la Biblia solamente es un reflejo, solamente es un medio que nos puede llevar a Cristo, a la verdadera palabra. La Biblia sin Cristo es letra muerta.
La ley igual. En vano el adventismo se aferra a la ley. La ley es una maldición, estar bajo la ley. La ley es la descripción del carácter de Cristo, la copia del carácter de Cristo, nada más. La ley no salva por más que obedezcas. Necesitamos a Cristo crucificado. Es la ley verdadera. Los judíos crucificaron a Cristo. Al crucificar a Cristo, los judíos crucificaron la ley. En vano guardan la ley, porque con su vida práctica transgredían la ley, anulaban la ley, porque no tenían amor. ¿Cómo un religioso que cumple la ley podía matar al Hijo de Dios, a Dios mismo encarnado? Inconcebible para la mente humana. ¿Dónde estaba el amor? La ley dice: amad a vuestros enemigos. Si en verdad Cristo era su enemigo de ellos, debían amarlo. Pero ellos pues no tenían amor en el corazón. Así el adventismo había perdido el amor, dice la mensajera del Señor, hasta el día de hoy. Por eso necesitamos Cristo, nuestra justicia. En este tiempo debe ser levantado en alto. En la página 1014 dice lo siguiente: los que profesan creer en las verdades especiales para este tiempo precisan ser convertidos y santificados por la verdad. Todo el que profesa creer en la verdad. La Corporación Adventista dice: nosotros creemos en la verdad. La ley es la verdad, dicen. Todos los adventistas que se han desglosado, que se han partido, que se han separado, iglesias adventistas separados, ministerios, grupos, también dicen: nosotros profesamos la verdad. ¿Pero qué les falta? Nos falta conversión, nuevo nacimiento, muerte al yo, muerte a la vida carnal. Entrega completa para eso, para ser santificado por la verdad. Un verdadero adventista debe vivir en santidad, en rectitud, en pureza. Un verdadero protestante evangélico debe vivir también igual como hijos de Dios santos, perfectos en carácter, justos, buenos, obedientes. Evangélicos, católicos de la misma manera. Pero eso no se ve. Por eso Dios está nuevamente levantando este mensaje, utilizando a mensajeros. Dios solamente utiliza como instrumento a los mensajeros que están dispuestos, como un canal nada más. El mensajero humano por sí solo no puede hacer nada, pero si acepta a Cristo es poderoso. Como cristianos, dice, somos depositarios de la verdad sagrada y no debemos guardar la verdad en el atrio exterior, sino que traerla al santuario del alma. La verdad debe ser grabado, establecido en el alma, en la mente, en el corazón, y solamente el Espíritu Santo puede hacer, comenzando ese trabajo, por el nuevo nacimiento, conversión. Entonces, la Iglesia poseerá vitalidad divina por todas partes. El débil será como David poderoso que venció a Goliat,
y David como el ángel del Señor. ¿Quién se aproximará a la semejanza de Cristo, al carácter de Cristo? ¿Quién hará más para ganar almas para la justicia? Almas para que vivan vidas santas, rectas, buenas. Cuando esta es la ambición de los creyentes, las discordancias llegan a un fin, se acaban. La oración de Cristo es respondida. Cristo oró por la unidad de la Iglesia, pero no unidad en pecado. El pecado procede de un corazón de ira, de cólera, de enemistad, y nunca va a haber unión así, sino de un corazón de creyentes convertidos, llenos del amor de Dios. En la página 1015 dice: cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia primitiva, toda la multitud de los que creyeron eran de un solo corazón y una sola alma. ¿Cómo eran los creyentes que Cristo estableció en la iglesia primitiva en base a los discípulos? Eran, dice, multitudes, pero creyeron, dice, tenían fe verdadera, eran de un solo corazón. ¿Qué quiere decir un solo corazón? Salomón dice en Proverbios 4:23, del corazón mana la vida. O sea, todos eran de la misma vida. Una misma vida tenían, una vida santa, recta, buena, de Cristo, nuestra justicia. Un solo alma, una sola mente, un solo amor, un solo espíritu, una sola vida espiritual todos tenían. En vida carnal, en el ego, en el yo, no puede haber unidad, porque el corazón egoísta busca todo para sí, no quiere compartir. Apenas solo quiere dar el diezmo a regañadientas, nada más. El resto es para sí. Entonces no hay unidad, no hay vida espiritual en la vida carnal religiosa. La carne, el yo, debe morir. Necesitamos vida espiritual. El Espíritu de Cristo los hizo uno. Este es el fruto de permanecer en Cristo. Pero si la disensión, la envidia, el celo, la contienda son el fruto que cargamos, no es posible que permanezcamos en Cristo. Un creyente profeso, no interesa qué religión tenga, si tiene envidia y no quiere unirse con los creyentes en la vida cristiana, hay celos, contiendas, entonces es imposible predicar el Evangelio en unidad. Sacar alimento de la vid viva es lo mismo que Cristo ilustra como comer su carne y beber su sangre. Y si nos alimentamos de Cristo, manifestaremos su espíritu, el espíritu de Cristo. Cristianismo es vivir en el espíritu de Cristo. El espíritu que obraba en Cristo. Cristo se mantuvo, dice, en esa vida espiritual. No dio lugar en la carne. La carne humana de Cristo solo era un medio, un canal nada más. Por medio de la carne humana se manifestaba la vida divina, la vida espiritual. El carácter divino se manifestaba, se reflejaba, nada más. Sigue diciendo: este ángel poderoso viene con un mensaje que no es suave ni agradable.
El ángel poderoso de Apocalipsis 18, que empezó su obra en 1888 con el mensaje de la justicia por la fe. Su mensaje, dice, no es suave ni agradable, sino que con palabras que son calculadas para agitar los corazones de los hombres hasta las profundidades. Este mensaje debe llegar a los corazones, golpear los corazones humanos duros. La palabra de Dios es como martillo, quebrantar, para que pueda humillarse y entregarse a Cristo completamente y recibir una vida nueva. Y Cristo al hombre carnal que se entrega, lo crucificará, lo subyugará en el yugo y le dará nueva vida. Ese ángel es representado como clamando poderosamente con una fuerte voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, y se convirtió en morada de demonios, de malos espíritus, y habitación de todo espíritu inmundo, y habitación de toda ave inmunda y odiable. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, y para que no seáis parte de sus plagas, para que no participéis en sus plagas. Somos, de hecho, las agencias humanas para cooperar con los instrumentos divinos en hacer sonar este mensaje de este ángel poderoso que debe iluminar la tierra con su gloria. ¿Estamos dispuestos a ser parte como instrumento de aquel ángel poderoso? Llamado es salir de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Babilonia viene de Babel. Después del diluvio, edificaron una torre Babel. Religiosos confundidos se confundieron. Pensaron que ellos con su fuerza humana podían edificar una torre y salvarse de un posible diluvio o destrucción otra vez. Así hoy también el mundo religioso, los profesos cristianos, adventistas de nombre, dice, nominales, que no tienen el carácter de Cristo, el amor de Dios, religiosos, dice, nominales, se han confundido. Piensan que con ceremonias, con ritos, con programas, con congresos, con cultos, se van a poder salvar. Eso es bueno, pero sin Cristo, sin el carácter de Cristo, sin el amor de Dios, sin la vida nueva, sin vida espiritual, de nada vale. Esa forma de religión que solamente invita a reunirse en los cultos, un amor superficial externo nada más en los cultos, una religión que no invita, que no enseña, que no llama a unirse los creyentes en el amor de Dios, en la verdadera conversión, y no lleva a los creyentes, así como Jesús llamó a los discípulos a trabajar todos los días activamente, dedicando su vida espiritual, sus talentos, su tiempo, sus habilidades, sus riquezas para predicar el Evangelio. Si una iglesia no llega a eso, será parte de Babilonia, Babilonia moderna. En ese medio, un creyente sincero se perderá, tiene que salir. Dios está llamando a la corporación adventista, a los adventistas que se han organizado para hacer reformas, a los ministerios está llamando, a los grupos está llamando, a los protestantes, evangélicos, católicos, Dios está llamando. Si la iglesia acepta, entonces
esa iglesia será poderosa con la justicia de Cristo. Y a esa iglesia tendrán que unirse los creyentes de las demás iglesias que no quieren esa vida espiritual. Entonces muy pronto sonará el mensaje: salid de las iglesias que no quieren recibir a Cristo, salid de esas iglesias que no quieren recibir el amor de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, para tener una vida cristiana poderosa y compartir todos los bienes, todos los talentos, todo lo que uno tiene con los demás creyentes en vida espiritual, para llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. Si la iglesia no despierta a esa vida, entonces esa iglesia será Babilonia también, parte de Babilonia. No interesa si es corporación adventista, será parte de Babilonia muy pronto si rechaza este llamado. Las iglesias también adventistas que se han organizado para reformarse, que son varias, si no aceptan este mensaje y si no salen a predicar poderosamente todos los días, aunque esté prohibido, con el poder de Dios, del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios, esas iglesias adventistas que también su propósito era reformarse, serán parte de Babilonia también. Y los ministerios y grupos adventistas igual. Y cuando el llamado llega a los protestantes y evangélicos y católicos, y si esas iglesias también no aceptan el carácter de Cristo, el amor de Dios, la nueva vida, igual serán parte de Babilonia. ¿Y qué les espera? Les esperará las plagas, que ya están comenzando, las gotas de las plagas, las gotas de la ira de Dios ya están comenzando. Son gotas nada más. Pero pronto, cuando termine el tiempo de gracia, comenzará a caer las 7 postreras plagas de Apocalipsis 16. Y todos los religiosos, las organizaciones religiosas que rechazaron a Cristo nuestra justicia, terminarán como los judíos en el año 70, que los romanos los invadieron y los destruyeron. Así, cuando los poderes de este mundo se unan, será como la señal que los romanos rodearon Jerusalén, dice. Salid en medio de ellos, pronto ese mensaje sonará. Página 1017 de Materiales de Elena White. Dice así: cuando el corazón recibe esta verdad como un precioso tesoro, Cristo es formado en el interior, la esperanza de gloria, mientras todo el universo celestial exclama: amén, amén, así sea. Ese es el fruto del sacrificio de Cristo, el cumplimiento de la salvación en este mundo. Así dirán las huestes angélicas. ¿Cuándo? Cuando el corazón recibe esta verdad de la justicia por la fe, como un precioso tesoro, como una mina. Cristo es formado en el interior. Cristo será formado en la vida del creyente, la vida de Cristo, el carácter de Cristo, el hombre interior, la esperanza de gloria. ¿Qué es gloria? El carácter de Cristo. Esa es la esperanza del verdadero cristiano. Vivir, disfrutar, experimentar el carácter de Cristo. Un carácter de amor, un carácter perfecto, un carácter bueno, santo. Y podremos vivir como Cristo vivió en esta tierra, predicando, enseñando, sanando enfermos. Enfermos físicos, enfermos de la mente y enfermos espirituales serán sanados.
Materiales de Elena White, de 1888, página 1495. Dice así: si los hombres desistiesen de su espíritu de resistencia al Espíritu Santo, el espíritu que hace mucho tiempo fermentaba su experiencia religiosa, el Espíritu de Dios se dirigiría a sus corazones. Eso convencería de pecado. ¡Qué trabajo! Pero el Espíritu Santo fue insultado y la luz fue rechazada. ¿Cuándo comenzó ese insulto al Espíritu Santo y ese rechazo? En 1888. Y eso continúa hasta nuestros días y se repetirá nuevamente. Es posible para que aquellos que durante años fueron tan ciegos puedan ver hoy en día. Es posible que en este estado tardío de su resistencia sus ojos sean ungidos. ¿Será la voz del Espíritu de Dios distinguida de la voz engañadora del enemigo? Si es que el creyente reconoce que ha rechazado al Espíritu Santo, que ha rechazado a Cristo nuestra justicia, que ha rechazado el amor verdadero para vivir feliz, que ha rechazado el carácter perfecto de Cristo para vivir una vida perfecta en Cristo, y si se humilla, entonces por el arrepentimiento podrá nuevamente recibir la salvación. Hay hombres que en breve evidenciarán bajo qué bandera se están postrando: la bandera del príncipe de la vida o la bandera del príncipe de las tinieblas. Muy pronto, en breve, se va a notar la diferencia, porque el mundo está cada día más avanzando en la crisis, en la angustia y en todos los males que se están desarrollando cada día en este mundo. Cosas que no imaginábamos se están produciendo. Los poderes de este mundo están ejecutando leyes, mandatos, órdenes, imposiciones que nadie imaginaba. Y pronto se va a diferenciar quién es el verdadero cristiano que sigue a Cristo y quién es el cristiano engañado. Si pudiesen ver apenas esos asuntos como me fueron presentados, dice la mensajera del Señor, si pudiesen apenas ver eso en lo que dice respecto a sus almas, son como hombres que están al lado de un precipicio. En este tiempo el adventismo y todos los adventistas, todos los religiosos, están como al borde de un precipicio, listos para deslizarse para las profundidades de abajo. No creo que permaneciesen temblando allí al lado del precipicio por mucho tiempo, si tuviesen alguna consideración por su salvación. No es de la voluntad de Dios que alguien perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y tengan la vida eterna de gracia gratuitamente, como un regalo, como un don. Pero la incredulidad, este mundo, la educación de este mundo ha educado en la incredulidad a todos. Nadie quiere creer en eso. Les parece imposible recibir un carácter perfecto, un amor verdadero, pero les cuesta renunciar a la vida egoísta, a la vida carnal.
Les cuesta renunciar a esa vida de buscarse la vida todos los días, de estudiar en el mundo, de ser profesional, de tener dinero, de tener casas, tierras, negocios, todo. Pero no se dan cuenta que muy pronto esas cosas no valdrán para nada y no podrán salvar a nadie de todas las cosas que se desatarán en este mundo que no podemos imaginar, pero que ya están comenzando. Estamos, dice, al borde del precipicio, de la destrucción, de la tristeza, del dolor y de todos los males. Pero todavía Dios, dice, está invitando nuevamente. Dios no quiere que nadie se pierda, porque Cristo vino a este mundo y ha dispuesto una salvación gratuita para todos los millones y millones de los habitantes de este mundo. Para cada uno la salvación está ya dispuesto, listo, esperando. La justicia de Cristo, ese carácter blanco, está disponible para cada uno. Necesita decisión, necesita solo conocer los 12 pasos, los requisitos que son sencillos. Dios no pide obras, no pide cumplimiento, no pide nada de obras humanas que el hombre pueda hacer. En vano los líderes religiosos han hecho difícil la salvación. Vivir la salvación sí necesita requisito de santidad. Vivir eternamente, entrar al cielo, sí necesita carácter perfecto, vida santa, obediencia perfecta. Pero recibir la salvación, recibir a Cristo, empezar una vida cristiana verdadera, no requiere esas condiciones. Las condiciones son totalmente diferentes, lo cual estamos estudiando ahora, el llamamiento, y seguiremos estudiando los demás pasos o requisitos. Ahora vamos a leer en la página 1057-1058. Dice: pero tenemos delante de nosotros la historia del pueblo escogido de Dios, que se separó de Cristo y rechazó al príncipe de la vida. Tenemos la historia ¿de quién? De los judíos de Israel, que se perdió. Solo personalmente, individualmente, muchos israelitas, muchos judíos aceptaron a Cristo y se salvaron. Pero como organización, como grupo, como iglesia, se perdieron. Esa misma historia triste espera al pueblo adventista, a los evangélicos, protestantes y católicos. Aun cuando no pudiesen convencerlo de pecado, aun cuando no pudiesen dejar de ver su propia hipocresía, ellos odiaban al príncipe de la vida, Cristo Jesús, porque Cristo desnudaba sus malos caminos. Así como hoy el mensaje de la justicia por la fe, esa luz poderosa, nos está mostrando que somos miserables, pobres, ciegos, no tenemos carácter de Cristo, no podemos tener el amor verdadero para tener un hogar feliz. No tenemos el poder del Espíritu Santo para que nuestra iglesia sea una iglesia de creyentes con vida espiritual, activos, trabajando todos los días como Cristo. No podemos salir al campo a vivir felices en el campo para que el Espíritu Santo nos prepare en los puestos de avanzada. No podemos. El mensaje de la justicia por la fe nos está diciendo: ustedes no pueden, son miserables, ciegos, desnudos, sin carácter de Cristo. Pero eso no agradó a los judíos lo que Cristo les estaba desnudando.
por eso lo crucificaron. En nuestros días es dada mayor luz y mayor evidencia que a los judíos. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos los 3 mensajes angélicos. Hoy tenemos el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tenemos el Evangelio eterno. Tenemos todo. Pero en la experiencia no tenemos nada. En la práctica no tenemos nada. Tenemos también el ejemplo de ellos, las advertencias y reprensiones que le fueron presentadas, y nuestro pecado y su retribución serán mayores si rehusamos andar en la luz. Muchos dicen, si yo hubiese vivido en los días de Cristo, no habría torcido sus palabras, no habría malentendido sus palabras, ni habría interpretado falsamente sus enseñanzas de Cristo. No lo habría rechazado y no lo hubiera crucificado como los judíos dicen. Hoy en día, ¿qué dirán? Muchos dirán, si yo hubiera estado en 1888, no hubiera rechazado el mensaje de la justicia por la fe ni a los mensajeros. Pero hoy ese mismo mensaje se está repitiendo. Pero eso será probado, dice, por la manera con que lidiáis con su mensaje y sus mensajeros hoy, dice, hoy en día. El Señor está probando al pueblo de hoy, tanto como cuanto probó a los judíos en sus días y probó a los adventistas en 1888. Cuando Cristo envía sus mensajes de misericordia, la luz de su verdad, os está enviando el Espíritu de verdad. Y si aceptáis el mensaje, entonces aceptáis a Jesús verdaderamente. Pero si con toda la luz que brilló sobre su pueblo antiguo, delineada delante de nosotros hoy, recorremos el mismo terreno que ellos, acariciando el mismo espíritu del mal que ellos, rehusamos recibir reprensiones y advertencias, entonces nuestra culpa será grandemente aumentada y la condenación que recayó sobre ellos recaerá sobre nosotros, solo que será tanto mayor cuanto nuestra luz es mayor en este tiempo con lo que era la luz de ellos en aquella época. Así que nuestra condenación será mucho más mayor. Si Jerusalén, su iglesia y su pueblo, los judíos, recibió la condenación en el año 70 porque Dios los dejó, porque ellos rechazaron a Cristo, ellos dejaron a Cristo, Dios no pudo hacer nada y su pueblo desapareció de esta tierra, Jerusalén desapareció para siempre. Eso no es nada, dice, hoy será peor la condenación que nos espera. Y para terminar este estudio de 1 hora en este día, vamos a leer en la página 831-832 de Materiales de Elena White de 1888. Los vigías no marcaron el paso con la apertura de la providencia de Dios en 1888. Y el verdadero mensaje enviado por los cielos y también sus mensajeros fueron despreciados. Saldrán de esta reunión hombres que afirman conocer la verdad, pero que están trayendo sobre sus almas vestiduras no tejidas en los telares del cielo. Así que del Congreso de 1888
salieron, dice, hombres adventistas que afirmaban conocer bien la verdad, los 3 mensajes angélicos, los hitos adventistas. Pero ¿qué está aconteciendo? Están, dice, con sus vestiduras no tejidas en los telares del cielo. Hasta hoy están con sus vestiduras haraposos, trapos de inmundicia, dice el profeta Isaías, justicia propia, carácter humano, carácter de ira, carácter imperfecto. Pero predicando la teoría de la verdad. ¿El espíritu que han presentado aquí los acompañará? Siempre. ¿Qué espíritu? El espíritu del mal, que estaba leudando en 1888, espíritu de farisaísmo. Tiemblo por el futuro de nuestra iglesia, dijo la mensajera del Señor. Aquellos que no ceden en este lugar a la evidencia que Dios les dio, irán a guerrear contra sus hermanos, los cuales Dios está usando. Así que la iglesia adventista dice, va a guerrear, dijo, contra sus hermanos. Y ya se está cumpliendo eso gradualmente. Por eso es que la primera guerra que empezó contra los mismos adventistas comenzó en la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial muchos adventistas, según los estudiosos de ese tiempo, dice que un 2% de adventistas en todo el mundo fueron desfraternizados. Aún hay un protocolo de Friedenau después de la Primera Guerra Mundial en 1920. Allí fueron desfraternizados. Allí los adventistas en el Congreso de Friedenau, ¿qué dijeron? A sus hermanos adventistas que no participaron en la guerra por querer defender la ley de Dios y fueron encarcelados y sufrieron todos los males. Dijeron, si ustedes no quieren continuar con nosotros, tendrán que separarse. Y se separaron y se organizaron como adventistas para hacer una reforma. Allí comenzó esa guerra que la mensajera del Señor estaba diciendo. Repito, aquellos que no ceden en este lugar de Minneapolis a la evidencia que Dios les dio, irán a guerrear contra sus hermanos, a los cuales Dios los seguirá usando, dijo. Harán muy difícil, cuando surjan las oportunidades, llevar adelante el mismo tipo de guerra en que hasta ahora se han envuelto. Hombres tendrán la oportunidad de convencerse de que han estado en guerra contra el Espíritu Santo de Dios. Algunos serán convencidos, otros irán a agarrarse con firmeza de su propio espíritu. Ellos no morirán al yo, dejando que el Señor Jesús entre en sus corazones. ¿Quiénes son los que van a guerrear? Los que no mueren al yo. Serán más y más engañados hasta no poder discernir la verdad y la justicia. Irán bajo el control de otro espíritu, procurar colocar sobre la obra un molde que Dios no aprueba, y se esforzarán por actuar según sus atributos de Satanás en asumir el control de las mentes humanas y controlar el trabajo de la causa de Dios. Dios no va a aprobar, dijo, la forma como ellos dirigirán a la iglesia adventista, y los guerrearán y los desfraternizarán. Por eso aparecieron los ministerios, los grupos adventistas desfraternizados. Hay miles y miles y miles de grupos y iglesias adventistas. Pero Dios está llamando a todos ahora. Todos tienen oportunidad, todos tienen gracia.
Hoy es el tiempo de aceptar a Cristo nuestra justicia, y el Espíritu y el amor de Dios nos conducirán a unirnos con todos los que acepten este mensaje. Gracias a Dios por este mensaje. Continuaremos en el próximo estudio. Gracias por su amable atención. Hasta el próximo estudio, por la gracia de Dios. Amén. Así sea, Señor.